buenas tardes. Me han dejado el listón muy alto para explicar cosas históricas, entonces yo traigo mis arcos, que me los hago como puedo y quiero. Entonces, tratando del tema, lo que es histórico, pues lo único así más histórico, entre comillas, que tengo es este arco, es un Molegavet, encontrado en Dinamarca. Encontraron una sección, y el Olmegard, la zona este de Olmegard. Es un arco que se supone que tiene una antigüedad de unos 9.000 años aproximadamente. El de Olmegard sería como más parecido a este tipo de arco. Esto es un flatbow, pero bueno, sería más esta dinámica de arco, era como un poquito más estrecho. Y era un arco primitivo hecho en madera de olmo, esto es fresno, el otro sí que es de olmo, y eran ya arcos compuestos de alguna manera con empuñadura y doble pala. Ya se alejaba un poquito de lo que era un palo al uso que tendría que ser una piedra de olmo. Estos serían como los primeros arcos que yo entiendo que habrían. Esto simplemente es un palo en el que le he rebajado parte. Además, este está hecho a cuchillo sin más, sin equilibrar ni nada, muy básico, pero tira muy bien, es un arco muy efectivo. Y el de Olmegard pues, era muy parecido a esto y era un arco como más compuesto, ¿no? Como más trabajadito. Este arco, el Molegavet, tiene una característica muy propia, que es que la pala cambia de dinámica. Encontraron una sección así, aproximadamente, y alguien dijo, esto no es un arco. Podría ser una cuchara de cocina, podría ser cualquier cosa, lo desarrollaron y salió un arco muy efectivo. De hecho, de los arcos que tengo con el cronógrafo, este es el más rápido. O sea, este es el que me da más efectividad. Un arco muy bueno. ¿Vale? Entonces, investigando, pues es madera de olmo, es lo más parecido a una reproducción históricamente correcta de lo que tengo y funciona muy bien, ¿vale? Luego, en cuanto al tema de lo que son los longbows, que es el arco que como casi todos conocemos, este es un longbow de tejo, ¿vale? Este es un takedown, en la época supongo que no existiría demasiado porque está hecho con una pieza metálica, podrían haber otros tipos de uniones y demás. Esta era la misma rama, ¿vale? La corté por la mitad, simplemente le hice una empuñadura de un tubo de una lámpara, sin más ni más. El encaste sí que está algo más trabajado para que no se mueva, entra muy bien y se queda muy fijo. Y este es lo que sería un longbow al uso, ¿vale? Luego el longbow va desarrollando el típico warbow, lo hemos estado tirando hoy, que sería el hermano mayor, una bestia parda, es el mismo modelo. Tips de cuerno por un tema de seguridad, lo primero de todo, porque aguanta muchísimo más, ¿vale? Es un refuerzo que incluso si se te pudiera romper lo puedes llegar a cambiar sin fastidiar el tema del arco. Hoy estaba hablando con un compañero, ostras, y la conificación, yo era algo que estaba dudando mucho cuando veía un longbow y decía, hostia, tú le quitas ahí madera, haces una puntita, le pones un cuerno y eso aguanta muchísimo. La conificación tiene que ser perfecta, o sea, no tiene que tener ningún tipo de vibración, tienes que ir trabajando mucho hasta que va justita, entonces se pega. Y es un arco que realmente no tiene ningún tipo de misterio porque es quitar madera y rebajar para que su curvatura sea lo más perfecta posible. Entonces trabaja muy bien, trabaja toda la madera, no tiene cortes como en este tipo de arcos, en el cual las palas trabajan por independiente, es todo la misma composición y él trabaja todo en conjunto, con lo cual tenemos una efectividad a la hora de seguridad en el trabajo muy buena, ¿vale? A la hora de equilibrar también visualmente está muy bien, es mucho más fácil cuando lo estás equilibrando, vas viendo la curvatura, puedes saber mucho mejor dónde estás trabajando más o menos. Luego, este arco en la época victoriana, esto es lo más parecido a recreación histórica. Cuando volvieron los ingleses a retomar otra vez el tema del arco, lo retomó un poco más la nobleza como un hobby, sobre todo lo que eran las mujeres, era como pasatiempo de la corte y demás. Entonces ya se lo ocurran un poquito más, le ponen la empuñadura, en este caso es de pasamanería, solían hacerlo también con fieltros o con terciopelos, algo más bonito. Los tips también venían a ser lo mismo. Este tip, por ejemplo, es de madera de tejo, pero con la misma fisonomía que el de cuerno. Y nada, sigue siendo un longbow
al uso, ¿no? Este también es de madera de olmo. Y estos son los que a mí más me gustan, es el longbow de enebro. Como tejo está protegido, no se consigue y demás. Yo en mi zona donde vivo hay mucho enebro y dije, ostras, prueba a ver, este es el primero que hice. Sigue bastante la cuerda, pero con todo eso, desde que lo construí no he vuelto a mover más. Tiene 50 libras de potencia, tira muy bien y es un arco muy efectivo. La composición de la madera es muy parecida a lo que sería el tejo en cuanto a la diferenciación entre albura y duramen, y el comportamiento para mí es muy similar a lo que podría ser un tejo. O sea, a la hora de abrir, a la hora de tirar, la respuesta, yo le busco siempre que lo que es el lomo sea el original, justamente lo que hay debajo de la corteza, no le corto más. Si le sesgara una parte importante y dejara, como en el tejo, más parte de duramen que de albura, supongo que el comportamiento sería muy parecido. En este, por ejemplo, le he quitado bastante parte de albura. Si trabajara como se trabaja el tejo, yo creo que funcionaría bastante similar. Lo que pasa que a mí, una de las cosas que más me gusta del enebro es precisamente su cubierta, porque es una auténtica maravilla. De hecho, este es el último que he realizado y es una preciosidad. De hecho, es la única madera, no sé si alguien habrá visto otra madera, en el cual la albura y el duramen convivan sin tener que cortarla. Porque esto es el mismo tronco, ¿vale? Aquí, a este solamente le he quitado un poquito aquí en la empuñadura para que el agarre sea cómodo, y como podéis ver, hay una diferencia clarísima entre lo que es la albura y el duramen. Ha envuelto directamente al duramen. Entonces, son unas maderas que para mí son muy bonitas, me gustan muchísimo. Y nada, en cuanto al tipo de arco, no ha evolucionado excesivamente, porque tenemos desde hace 9.000 años ya un arco compuesto con 2 palas que funciona muy bien para cazar, estupendos, tiene muy buena potencia. De hecho, lo que se ha encontrado de Olmegard, pues lo mismo que decía Joserra, tú tienes una máquina de coser, tienes unas buenas tijeras, tú trabajas y haces lo que puedes. Yo tengo una sierra, yo tengo un rasero, yo tengo unas herramientas. Hace 9.000 años tú tenías un hacha de piedra, no te ibas a poner a cortar un tronco así para sacar una barbilleta. O sea, tú te buscabas un tronco, pues lo que pasa con este arco, por ejemplo, ¿no? Tú buscas un palito y tú sacas el mínimo de madera, porque si se te rompe, pasa cualquier cosa, tu esfuerzo es tiempo, o sea, es efectividad, son calorías que estás quemando para absolutamente nada. Entonces buscaban algo que fuera lo más útil posible. Entonces, tamaño de tronco 8 centímetros aproximadamente, 7 centímetros, ellos empezaban a sacar de la madera, entonces solían ser como la curvatura de la pala un poco más pronunciada, pero vendría a ser muy similar. De hecho, este era un tronco, una cosa como así, o sea, de este tronco salieron 4 arcos y apenas le he rebajado de lo que es la empuñadura. Sería un tronco de unos 15 centímetros aproximadamente, vendría a ser muy parecido a esto. Lo que decía José, históricamente hay que ponerse en el contexto de eso, de cuánta energía vamos a utilizar para lo que vamos a conseguir. Por eso el longbow era un arco muy efectivo, porque realmente tú quitabas y no tenías que preocuparte de demasiadas historias. Si tenías una ramita, ya tenías un longbow, realmente. Entonces, bueno, cuando fue evolucionando a otro tipo de arquería, lo que es el arco compuesto, cuerno, bambú, tendón y demás, necesitas una cantidad de recursos importante, una cantidad de tiempo importante. Los pegamentos para elaborar todo ese tipo de arcos son muy importantes. O sea, la vejiga de esturión, conseguir vejiga de esturión es difícil. Tú puedes hervir pieles y el colágeno que sacas te sirve. Un arco, yo he estado mirando, y tardas casi un año en la fabricación por el secado de sus componentes. O sea, un cuerno, córtalo. Ahora tenemos una sierrecita muy guay, pero ¿cómo cortabas? Ahí le tirabas de azuela o era complicado, ¿no? Las sierras y demás no estaban a la orden del día. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues lo más fácil posible. ¿Cuál era el rendimiento? El mejor, porque no es que fuera, me voy a tirar flechas a ver cómo me lo paso, pero no. Si tiro una flecha y hierro, no como.
O sea, tiene que ser algo que si se me rompe no ha sido un excesivo esfuerzo y que tenga la mayor efectividad posible para que llenar la panza, ¿no? Entonces, yo creo que la evolución del arco ha sido algo que ha cambiado muy poco en lo que es el arco primitivo de madera enterizo, por lo menos en esta zona de aquí. Y España históricamente, yo no sé qué tendríamos aquí de arcos, realmente, porque todo lo que ha venido, o sea, el nazarí trajeron los compuestos que venían de Asia. La única evidencia de arco, que por eso yo tengo el aproximo a que los visigodos tendrían ese tipo de arco, y esto dio lugar a en el tiempo pasado a una discusión bastante acalorada, porque decía, eso no tiene sentido ninguno. Pero es lo único que se ha encontrado es la silla, ¿vale? En las excavaciones, en el estrato correspondiente a la época visigoda de la Catedral de Cartagena. O sea, se encontró solamente una silla de esa tipología como la que yo tengo. Entonces, ¿eran todos los arcos así? No. Posiblemente fuera lo que utilizaran los godos, tampoco lo sabemos. Puede ser que alguien viniera en un mercante o en un barco y trajera esa tipología de arco y quedara la silla como resto, pues yo sé, se rompería el arco, lo tirarían ahí en la escombrera y ahí quedó. Sí, porque tenemos el arco de la Draga que de alguna manera no deja de ser. Que me corrija Ismael, que sabe bastante más que yo seguro, pero las siguientes referencias, aparte de lo que pudieran traer las tropas del norte de África cuando hubo la invasión de la península, lo siguiente que está documentado dentro de lo que sería el reino cristiano de alguna forma son los ballesteros. O sea, y de ballestero a arco es como, y en el interín, ¿qué pasó? No pasó nada, no se sabe, no se sabe. Es que es muy difícil. Hay un apunte que no recuerdo en qué texto, ¿vale? Califal, se hablaba que en Medina Zara se fabricaban cada año, no sé, el número exacto no recuerdo, pero en torno hablaban de 12.000 arcos compuestos recurvos, ¿vale? Y los hacían con tejo, y las cuerdas creo que eran con crin de caballo o tendón. Yo probaba con la crin de caballo, de hecho las flechas del Barbón intenté emplumar con crin de caballo y no va bien. No, se me va, o sea, es muy flojo. Y luego también hablaban de que, por ejemplo, para el tema del cuerno se esperaban a la berrea, ¿vale? Para hacerse con materia prima. Desmoche se llama eso. ¿El? Desmoche. Desmoche, qué evocativo. Bueno, el caso es que hay un texto, no recuerdo el nombre, ¿vale? Pero sí que hablan hacían alarde del poderío militar del califato, ¿no? Y entonces pues hablan de los arcos de Medina Zara. Lo puedo buscar cuando duermo. Sí, yo solo, pero que al final no estás loco. Lo que hubiera o no hubiera, yo siempre, cuando saco este tema a colación, yo decimos siempre lo mismo, o sea, los romanos eran tremendamente pragmáticos y se veían a un escita que era un portento con el arco, lo incorporaban como tropa de élite. Si veían a cualquier otro pueblo que tuviera una capacidad militar específica, la incorporaban. Y si otra cosa no tenían, era el movimiento de tropas. Entonces, hombre, no voy a coger a todos los escitas, sino lo voy a traer de escitas, o sea, desde la zona hasta la península o hasta las Germanias o hasta donde sea. Pero sin embargo sí que había movilidad. Y sí que hay evidencias de movilidad de tropas desde la región donde se originan a otros conflictos porque se llevan lo mejor de cada casa para precisamente ese conflicto. Que en el transcurso alguien pasa por allí y ve el arco y dice, coño, qué chulo, yo voy a intentar hacerlo. Y dice, no, pues sí, por imitación, por adaptación, a lo mejor hacer un lombo, o sea, uno de palas a mí se me escapa porque yo no soy capaz de hacerlo. Pero coño, coger un palo y tallarlo como ese que he visto de esta tropa que es tan buena tirando flechas es razonable el pensar que ese tipo de cosas, volvemos a lo mismo, es un material súper degradable. O sea, llega un momento en que ya me estoy muriendo de frío, pues cojo el arco y le meto fuego, pues me tengo que calentar. Entonces, evidencias que hayan quedado de eso, pues aquí en España la única que se ha visto es la silla, que en la cota de los visigodos. Mientras tanto, el warbow es de origen galés y eran más cortos. Y está sacado pues, la medida del pecio del Mary Rose, el fuste más grande que había. Yo le he sacado porque digo, por seguridad también, tira lo máximo que hay. Pero podría ser, podría ser una preforma que ni siquiera estuviera acabada y que directamente, cuando pudiera sonar que, no, ¿cuánto? A ver, porque ahora tenemos la basculita, miramos cuánto hacemos, yo tiro con 40 libras, o sea, ¿lo abres o no lo abres? Y punto pelota. Y entonces cuando tenías un arco era, como vamos a ver,
¿cuánta madera necesitas? Pues yo tengo ya una preforma X y de ahí voy tallando hasta que venga, ¿estás en ello? ¿Estás en ello? Como el tema, por ejemplo, de las cuerdas. Esto vendrá con, obviamente ellos tirarían o con cáñamo o con lino. Hacer una cuerda de cáñamo para un bicharraco como este, no te digo como el dedo, pero habría que echarle mucha cuerda. Realmente tendrían que ser cuerdas bastante poderosas. Entonces, lo que dices tú, degradado todo. Muchos nos podemos imaginar y podría ser así, pero realmente evidencias históricas tenemos mínimas. El pecio del Valley Rose ha sido como ese gran cofrecito que se nos ha ofrecido para decir, no, es que los arcos eran así. ¿En esa época? ¿Eran así? En esa época, sí, no, este tipo de arcos. Estamos hablando de 500 años, que tampoco es que sea una maravilla. Hablamos de 2000 años, es como el Olmegar o el Molegabe. 9000 años, pues sí, lo encontraron en la turbera. El Olmegar estaba mucho más entero, había mucho más madera, pero el Molegabe era como, lo que te digo, podía ser una cuchara de cocina perfectamente, que alguien ha dicho, esto es un arco, y la verdad es que funciona, o sea, tiene una flexibilidad muy buena, tiene un desarrollo muy guay y te da de puta madre. Nunca se sabe lo que podría ser. Bueno, en cuanto a lo de tipos de arcos que podría haber, ¿no? Cuando te va ganando al final, yo sí que había leído algunas críticas sobre el uso del tiro mediterráneo frente al del pulgar, pero no recuerdo exactamente en qué época. Entonces, el tiro mediterráneo realmente cuando tú coges un arco... Convivirían diferentes tipos de arcos y depende a lo mejor de la élite, o uno rural, o uno tal, porque uno rural tampoco sería uno compuesto. ¿Te acuerdas cuando de pequeño te cortaste el dedo pulgar cuando con tus primos así? Y ahora como tiras, si no tienes pulgar. Al final es una cuestión de adaptación. Tiro con pulgar porque yo he estado más en la cuenca mediterránea pegando con la parte turca, y entonces allí los he visto y tiro con pulgar porque me he inspirado en ellos y los conozco. Pero si resulta que aun conociendo a aquellos te cortan el maldito dedo, ¿qué vas a hacer en tu vida? Pues tirarás de otra forma. Entonces, al final, el que en un momento determinado se tire de una forma o se tire de otra dependerá también un poco de las circunstancias de cada persona. Si no, pues, ¿cierto? Pero luego también en el tiro mediterráneo... También lo digo, a lo mejor. Sí, es que si tú con un arco largo, de alguna manera, a partir de los 20 grados de torsión de la cuerda, tus dedos empiezan a hacer así. En un arco corto, un arco turco, un arco mongol, tú haces así y puedes estirar todo lo que quieras. Además, tú vas a caballo y haces así y tu recorrido es diferente. Tú puedes coger todo lo que quieras de cuerda. Si tú tuvieras que hacer con un arco así, tus dedos harían así. Entonces tú no estarías tirando cómodo en absoluto. Te estarías chafando tus propios dedos en esa apertura de cuerda. Así. A partir de 20 grados, empiezas a chafar dedos también, ¿no? Es una cuestión de lógica de tiro. Solamente por el Mediterráneo, si te mueve las flechas y todo, no falta. También, o sea, le pones el dedito, claro. Cada cosa tiene lo suyo. Antiguamente pues, ibas a lo más práctico, o sea, tú no dabas 24.000 vueltas para llegar a un punto, ibas recto. Los caminos de herradura no iban por donde veían, no, tengo que ir de aquí a allí, lo más rápido y menos energía gaste, mejor que mejor. Ahora coges el coche y dices, no, pues me voy a ir a no sé dónde. Vámonos a Licún de la Torre y al Fonsado. Bien, 500 kilómetros. No hay problema. En 5 horas estamos ahí. Y paramos a echar un cafecito por el camino, repostamos y demás. Si hubiera que venir andando al Fonsado, ¿quién hubiera salido hace 2 meses de su casa? La mayoría estaríamos aquí. Lo que pasa es que entre los dos de venir, los dos de ir, casi se nos junta para el siguiente Fonsado. Es la movida. Pero bueno, o sea, realmente hoy hay muchas cosas. Yo coso con mi maquinita de coser. Igual, quiero hacer algo como lo que dice Joserra. A mano, yo me he hecho mis zapatos de cuero, ¿vale? He visto un tío que da una plantilla, yo la plantilla me la he hecho con un cacho de cartón y cinta americana. O sea, antes no había cinta americana, tú te pones así, tú quieres cinta, que guay, con mis agujas, con mi punzoncito, te tendrías un punzón y una aguja de hueso, no tendría mucho más, no tendrías un hilo encerado ni tendrías una serie de cosas que tenemos hoy en día. Para cortar lo que decías entre la tira de cuero, pues un cacharrito con su cuchita y sacas una tirita de puta. Antes tenías que tener el material. Un cachito de tela era un cachito de tela. Cualquier cosa era como, ostras, cuidado que si tienes que montar un telán entero, me decía ayer María, son horas de poner un entramado como para que de repente, ¡pax! Que yo solo no tiraban nada. Te remiendo y te remiendo y te remiendo y te remiendo. Entonces, bueno, son cosas que hoy en día nos cuesta imaginar cómo debía ser, pero si lo queremos hacer un poquito históricamente correcto, yo claro, no me voy a poner a currar
con una suela de piedra. Si de repente quiero hacer un históricamente correcto, tendría que hacerlo así. O sea, tendría que hacerme mi azuela mangada de sílex, cortar la piedra de sílex. Sí, pero... No, pero bueno, es una experiencia, realmente. Cuando quieres hacerlo, es una experiencia. Esto es un arco que preparé para un curso de supervivencia con un amigo. Obviamente me lo he hecho con un cuchillo. Si esto lo tengo que hacer con una azuela, es otra historia, ¿vale? Pero simplemente con un cuchillo ya le puedes sacar un cuchillo de puta madre. Un cuchillo de supervivencia que está muy guay. ¿Es lo más básico? Sí. ¿Se podría lograr de otras maneras? Claro, ahí está la historia. Yo tengo una fragua, tengo la fragua de carbón y la fragua de propano. El propano hace servir y ya está funcionando el carbón. Enciéndelo y tengo turbinas. Y yo tengo que estar con el fuellecito, el martillito, no sé qué, no sé cuánto, aceite, el temple. O sea, una serie de cosas que aprovechamos. Pero, follar es mucho. ¿Alguna preguntilla más? ¿Tiene constancia más o menos y a partir de qué edad, siglo había maestros, arqueros o maestros Fabricaran arcos y trasladasen su producción? Yo creo que siempre han habido gentes especializadas en ciertas tareas, igual que los talladores de sílex, que había quien era más habilidoso. ¿Qué pasa? Que no era una carrera, antes a ti te salía guay y te salía guay. Yo tengo habilidad, a mí me gusta y tengo la habilidad para crear cosas, entonces me pongo... Y había jóvenes aprendices. Yo creo que realmente sería mucho más aprendices. El maestro cogería a alguien que, por necesidad o lo que fuera, te pones a curar conmigo. Antiguamente, en la Edad Media, hasta los 10 años de aprendiz no te daban tu bolsa de herramientas. O sea, tú te pasabas 10 años pringando de becario para al final tener tu bolsa de herramientas. ¿Qué hacía esa gente? Desbastaba madera. O sea, ese era el que se iba al bosque a cortar el árbol, a acuñarlo, a sacar las duelas, y luego el maestro es el que le daba el retoque final, que curaba la mano de obra. Porque para saber qué ramas te tienes que traer, Exactamente. había que ser muy espabilado. Exactamente, ahí es donde iría el maestro con el chaval, mira, este me lo cortas, me lo traes para casa y ahí vamos haciendo. Entonces yo supongo que habría quien hacía el grosso modo y luego el maestro que terminaría con mi de algún maestro en ámbito distinto, pero para que entiendas una cuestión. Hay una partícula romana que es una cocina portátil que se encontró enterrada en Pompeya, ¿vale? Pues es un modelo muy particular, una caja con 2 aros, ¿vale? Y digamos que es como el único modelo de cocina que hay documentado, ¿no? Y es súper chulo porque tiene parrilla móvil y todo. O sea, los romanos hacían cosas fascinantes. Por ejemplo, a la hora de moverse con los sofás. Sí, correcto. Entonces, el primer grupo de recreación en el que yo estaba tenía una réplica exacta, milimétrica, de esta cuadrícula romana. Y se fueron a Uli, en Polonia, ¿vale? A un evento que hay, un macro vikingo de no sé cuántos y tal. Y estando allí, sí, y estando allí, había un tío que tenía un tenderete con un montón de historias y tenía réplicas de vasijas y de ollas con su ficha técnica de, mira, esta se encontró en Polonia, no sé dónde, esta se encontró en Salzburgo, en no sé qué y tal. Y cogieron, estando allí, el tío del grupo de recreación se queda así y dice, no servirán. Y dijeron, no sé, vamos a preguntar, oye, ¿tendrías una de estas dimensiones? Dice, que son las que tengo porque son las de la época. Y dijeron, podemos hacer... Trajeron la cuadrícula, la pusieron y encajaba perfectamente. Entonces, se sabe que hay se le llama contaminación cultural, pero hay propagación cultural porque por proximidad a él se le da muy bien hacer el arco de palas, no sé cuánto. Él se lo cuenta a este de aquí. Este modifica levemente y este se lo va contando aquí. Y entonces por movimiento se va transmitiendo. De hecho, dentro del periodo visigodo, la joya arquetipa que hay, que es las figuras aquiliformes, que no son aquiliformes, no son águilas, son pavos, vienen de Bizancio y se encontró aquí en España. Entonces, la transmisión cultural a través del Mediterráneo o la transmisión cultural a través de los grandes caminos del norte de Europa es evidente. ¿Y desde cuándo existen maestros? Desde que hay alguien que sabe hacer algo medianamente. Y alguien escucha. Y alguien escucha. Fin de la fila. Y ya está. Sí. O sea, realmente los talladores muy buenos.
ahora lo llamaría, un tipo de puntas de flecha que ni siquiera se utilizaban ni en manga, porque era súper guay para tenerlo en tu enterramiento, tras una punta barbada de semejantes dimensiones como ese trabajo, tiene que ser muy, muy bueno a la hora de tallar. Todo eso se va transmitiendo, obviamente, pero si tú te ponías ahora mismo, voy a cura, ¿de qué? De lo que sea. De lo que sea, muchas veces estás empleando tu tiempo y tu vida en cosas que realmente ni te gustan ni te motivan. Antiguamente supongo que también sucedería mucho, pero quien despuntaba en algo, ese se cogía, no, vendrá aquí que tú para esto sí que sirves, porque la gente que realmente lo valoraba o lo necesitaba, decía, estoy haciendo arcos, es un crack, lo quiero en mi ejército porque saca los arcos echando hostias y encima hacen los arcos mal. Por eso, como decís anteriormente, o sea, el problema de hacer algo bien o mejorable era ganar. ¿Cómo esto o no? O no lo como. O sea, yo hago un arco muy bonito, que se me rompen muchos arcos, ¿vale? Cuando un arco llega a término y consigues que funcione bien y demás, es un gustazo. Si ese arco se va prolongando en el tiempo, al final, hace unos arcos que yo llevo 10 campañas con el arco, o sea, 10 ponsados con el arco, y el arco sigue tirando. Yo tengo aquí a mi Adalid, que es la señora Marisol, que lleva ya un ponsado y sigue tirando con su arco. Espero que sea muchísimo más. Para mí es una referencia muy clara, porque yo tengo los arcos, los voy fabricando y yo tiro, pero no tiro de repente al ritmo que tira Marisol. Entonces, el que ella vaya probando cada vez que me dice, está en un evento, no sé qué está. Para mí es, ostras, guay. El arco sigue funcionando, sigue tirando bien, aparte de que la tiradora es excelente. El arco sigue funcionando. Y guapa, Pues guapo. Entonces, ese tipo de referencias para mí son muy útiles. A mí me gusta fabricar. El rendimiento que tenga ese arco en el tiempo, llevo 4 años haciendo arcos. O sea, no te puedo decir dentro de 20 años cómo estará el tema, pero bueno, son referencias. Cortamos. Vale, pues nada.